Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme comunicar con ustedes por este medio nuevamente, dándole gracias al Señor por ese privilegio y por el privilegio de contar con su atención. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, pero previamente vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú nos has permitido, Señor, un día de bendición, un día de fructificación, un día que hemos tenido vida, y no simplemente vida, Señor, sino vida en abundancia, vida eterna, vida en ti, Señor. Te damos gracias por este día, Padre, y además también te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, sabiendo, Señor, que cuando los hermanos conviven juntos, aunque sea por este medio, tú envías bendición y vida eterna sobre nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche que esa bendición y esa vida eterna sea enviada en mayor medida sobre nuestras vidas, también pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, nos guíe a toda verdad, rompiendo todo yugo de mentira, todo yugo de falsos argumentos y razonamientos que nos impiden conocerte a ti, obedecerte y tener mayor plenitud de vida. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra, como una semilla, Señor, sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la revelación del Señor Jesucristo en las Escrituras. Y cuando hablamos de revelación, hablamos de la revelación completa. Por eso en estos estudios, a lo largo de un mes más o menos, hemos ido recorriendo las diversas etapas en esa revelación de Jesucristo, porque la misma Biblia nos enseña que se construye ladrillo por ladrillo, renglón por renglón, línea por línea, y que la revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comienza desde el libro de Génesis y concluye en el libro de Apocalipsis. De esa cuenta, dividimos la revelación de Jesús en 4 etapas: la etapa del Antiguo Testamento, la etapa de los Evangelios, la etapa del libro de los Hechos hasta la epístola de Judas y finalmente la etapa del libro de Apocalipsis. Y hemos visto que la revelación de Jesús es una revelación total, completa, que la vamos reconociendo por etapas, de tal cuenta que en el Antiguo Testamento vimos la revelación de Jesús como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová, entre otras. Posteriormente, cuando vimos en los Evangelios, completamos esa revelación con la revelación del Antiguo Testamento y se sumó la de Jesús como nuestro Salvador. En la siguiente etapa del libro de Hechos, a la epístola de Judas, se sumó a la revelación anterior, la del Señor, y el día de hoy, o en este tiempo que estamos viendo en Apocalipsis, se suma a la revelación anterior, a todas las revelaciones anteriores, se complementa con la revelación de Jesús como el juez justo. Y hemos hablado que el libro de Apocalipsis es la corona de la revelación de Jesús. De hecho, en Apocalipsis 1:1 dice que este libro es la revelación de Jesucristo, o sea, la que completa todas las demás facetas. Y estuvimos viendo del libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, versículos del 13 al 16. Hoy vamos a hablar de la revelación de Jesús también en el Apocalipsis 1, pero en los versículos 5 y 6, que habla de algo que es bien importante para cada uno de nosotros, no solo en el sentido de lo que Jesús ha hecho y de lo que Jesús está haciendo y hará, sino también de una investidura, de un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. En este pasaje vemos primero lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que es el lavarnos, el primero amarnos y lavarnos de nuestros pecados con su sangre. Y eso es lo que hizo. ¿Y para qué lo hizo? Para darnos un propósito en nuestra vida, que es el propósito de ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte que nos enseña la palabra de que nos lavó de nuestros pecados. Lavar en el lenguaje común está asociado al hecho de limpiar, de liberar de la suciedad. Y en la palabra de Dios igualmente el lavamiento se asocia con el concepto de limpieza. Pero más allá del concepto de limpieza se asocia con la santificación. De manera que cuando la palabra de Dios dice que nos lavó de nuestros pecados, significa varias cosas. Primero, que nos limpió de nuestros pecados antiguos, presentes y pasados, tal como nos lo enseña la palabra en Miqueas, en el libro de Isaías, capítulo 53, cuando la palabra de Dios nos enseña que sobre Jesús fue cargado el pecado de todos nosotros. Y con esto el que Jesús haya llevado nuestros pecados y que nos haya limpiado de nuestros pecados, significa varias cosas. La primera es que en Él tenemos perdón de pecados, tanto de los pecados pasados como de los pecados presentes. En cuanto a los pecados presentes, la Biblia claramente nos enseña en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si hubiéremos pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Jesús no solo nos limpia, nos perdona y nos limpia de los pecados pasados, sino también nos perdona y nos limpia de los pecados que podamos cometer en nuestro proceso de crecimiento, de transformación, de perfeccionamiento que comenzó el día de nuestra salvación y continuará hasta el día de Jesucristo. Pero esa limpieza también implica algo mucho más allá de la limpieza. Significa que somos libres de nuestro pasado. Una vez confesamos nuestros pecados delante del Señor, somos libres de esos pecados. La palabra de Dios dice, número 1, en Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 21 al 22, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Número 1. Número 2, también la palabra de Dios dice algo que es fundamental e importante y que tiene que ver con la limpieza y con el lavamiento. Es que una vez que nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor, los reconocemos y pedimos perdón de corazón con arrepentimiento, la palabra de Dios dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. En Miqueas capítulo 7, versículo 19. Otro pasaje en la palabra dice que los ocultará en el fondo del mar. Y eso de ocultarlos en el fondo del mar es algo que para nosotros tiene una significación, o debería tener una significación especial. ¿En qué sentido? Según los científicos han descubierto que el fondo del mar está situado en la parte más profunda del fondo del mar, está situada a 32 kilómetros de la superficie del mar. Y todos los que han buceado o los que se han sumergido en aparatos para ir más allá al fondo o abajo de la superficie del mar saben que en la medida en la que vamos descendiendo en esas profundidades, la oscuridad se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más densa, y por lo tanto es imposible la visibilidad ya a ciertas profundidades que en este momento no me recuerdo, pero
quizá 500 pies, 1000 pies abajo de la superficie y ya no se ve absolutamente nada, aún con aparatos muy fuertes de iluminación, la luz no avanza. Esto tiene un significado también para nosotros en el sentido no solo que Dios ya no se acordará de nuestros pecados, sino que es imposible que alguien más los pueda ver. Esto nos lleva a algo, nos lleva a entender que no podemos ni juzgar, ni acusar, ni condenar a nadie por sus pecados pasados, si ya fueron confesados y perdonados por el Señor, porque si Él los oculta en el fondo del mar, con mucha mayor razón para nosotros, esos pecados ya no deberían tener significación. No deberíamos traerlos al presente porque es una deuda o es una situación que ya fue saldada, limpiada y lavada por el Señor Jesucristo. Y esto es importante por una razón, porque nuestra mente carnal, esa parte que todavía tenemos en nuestro corazón, que es engañosa y perversa, generalmente tiende a la descalificación. Y nosotros, Dios olvida el pasado, pero los seres humanos cuesta muchísimo que lo olviden. Un ejemplo lo tenemos en el caso de David. Dios a David en el libro de Hechos lo llama varón conforme a mi corazón. Sin embargo, nosotros seguimos pensando muchas veces en David, no solamente como el autor de los salmos, el vencedor de Goliat, el rey de Israel, sino que pensamos en David como David el adúltero o como David el asesino, y lo juzgamos o lo condenamos por ello. Y eso significa que nosotros no nos hemos olvidado del pecado de él. Y no solo pasa con David, pasa con otros personajes de la palabra de Dios a los cuales el Señor incluso los coloca en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, dejando atrás sus pecados, como por ejemplo Sansón, y sin embargo la mayor parte de las veces que se habla de Sansón, no se habla de Sansón como el héroe de la fe que destruyó a los filisteos, sino más bien el hombre que anduvo en fornicación o en adulterio y que por eso perdió su poder, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que ya el Señor, ese pasado, lo ocultó en el fondo del mar y pone a Sansón o a Rahab o a algunos otros personajes de la Biblia como héroes de la fe. ¿Y por qué es esto? Porque cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él no solo perdona los pecados, Él quita la acusación, el juicio, la condena de esos pecados. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios también nos enseña en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, que el Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria, es decir, la sentencia de muerte por nuestros pecados, y la llevó a la cruz del Calvario, pagando el precio de esa condena. Si esa condena ya fue pagada, nosotros ya no tenemos por qué vivir en condenación. Y eso también es importante para cada uno de nosotros, porque muchas veces la gente o nosotros mismos seguimos pensando en la culpa del pecado que dejamos atrás, cuando la palabra de Dios dice que Dios ya pagó la culpa y que ya nos liberó de esa culpa. Pero sin embargo nosotros seguimos sintiéndonos culpables, acusados, juzgados, condenados, y esa es una atadura del diablo en nuestra mente que no nos deja avanzar, que no nos deja disfrutar de la plenitud de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, esto va mucho más allá
el lavamiento o de la limpieza que nosotros podemos hacer, por ejemplo, de un trapo o de una ropa o de una pieza cuando se lava. Si bien es cierto, muchas veces esas piezas no son total y completamente limpias. En el caso del Señor, cuando Él nos lava y nos limpia, somos total, completa y absolutamente limpios de nuestros pecados, de todititos nuestros pecados, de toditas de todos ellos, sin excepción. Y no solo somos limpiados, somos liberados de ese pecado. Es lo que la palabra de Dios nos enseña también en la Escritura, que el Señor no solo nos limpia de pecado, no solo perdona nuestros pecados y nos limpia de pecado, sino que además nos libera del poder del pecado, como está en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, cuando esa escritura se está refiriendo al bautismo. Dice que hemos sido liberados de la vieja naturaleza, hemos sido liberados del poder del pecado, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor Jesucristo. El que verdaderamente, y esto sucede por algo, porque el Señor, cuando nos lava y nos limpia, nos da cuando venimos a ser salvos y nos lava y nos limpia, nos da una nueva naturaleza, una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza que teníamos anteriormente. La vieja naturaleza era una naturaleza pecadora, era natural, normal que viviéramos en el pecado, porque nuestra naturaleza que habíamos heredado de Adán era una naturaleza pecadora. Y aun cuando hacíamos buenas obras, eventualmente lo determinante en nosotros era que nuestra naturaleza pecadora nos llevaba al pecado. Sin embargo, cuando el Señor viene a nuestras vidas y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él nos transforma nuestra naturaleza. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si estamos en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esas cosas viejas significan la vieja naturaleza. Y el ser, que todas las cosas sean hechas nuevas, significa recibimos una nueva naturaleza que es equivalente o similar a la naturaleza divina. Es lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4, que todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, la semilla de la naturaleza divina ya está en nosotros, y por lo tanto nuestra inclinación tiene que cambiar. Antes estábamos inclinados al pecado, ahora estamos inclinados a la obediencia, a la santidad, al perfeccionamiento en Cristo, a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. La ignorancia de esa verdad tan fundamental nos puede llevar a equivocarnos, porque la vieja naturaleza, si bien está muerta, dejó un programa en nuestra mente que se llama carne, o que es el yo, el ego, que siempre quiere seguir buscando su autogratificación, su autocomplacencia, su autoexaltación, y es lo que nos lleva al pecado. Estando libres de la naturaleza pecadora, ese programa que tenemos en la mente es el que nos lleva de nuevo al pecado, y eso lo reconoce Pablo en el capítulo número 7 del libro de Romanos. Dice: con mi mente quiero servir al Señor, con mi corazón quiero servir al Señor, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Gloria al Señor Jesucristo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es Jesús el que nos libera. ¿Y cómo nos libera? Nos libera a través de la palabra, a través de renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Así como el Espíritu Santo nos ayuda a morir a las obras de la carne, a morir al yo,
tal como nos lo enseña el libro de Romanos en el capítulo número 12, versículos del 1 al 3. Entonces necesitamos echar mano de esa nueva naturaleza del Espíritu Santo, de la palabra, para irnos liberando de ese programa que todavía tenemos en la mente, que no somos nosotros, sino es ese enemigo traidor que tenemos todavía dentro de nuestro corazón y que es engañoso y perverso el que nos lleva al pecado. Por eso Pablo también dice, ya no peco yo, sino el pecado que aún mora en mí. ¿Y dónde mora? En la carne, en el ego. Entonces necesitamos ir progresando en la muerte del yo, conquistando esas áreas de nuestra vida que todavía quieren su autogratificación, autocomplacencia y autoexaltación para hacerlas morir. Y es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 13, que hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos advierte constantemente de esas malas intenciones del ego para que nosotros las neguemos, nos sometamos a Dios y entonces el diablo, y resistamos al diablo, y entonces el diablo o la tentación huirán de nosotros. El Señor hace una obra completa en ese lavamiento, en nuestra salvación. Entonces hace la obra completa de perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de limpiarnos y lavarnos de toda maldad, de regenerarnos para que tengamos una nueva naturaleza inclinada a las cosas de Dios, inclinada a la voluntad de Dios, inclinada a vivir una vida que le agrade a Dios, libre del pecado. Además de eso, nos liberta del pecado, nos saca de las tinieblas que nos mantenían atados en el pecado, y nos traslada a la luz de Cristo, y nos da una nueva habilidad de poder leer, entender y poner por obra la palabra de Dios. Y eso va haciendo nuestra transformación, nuestra santificación gradual, nuestro perfeccionamiento, del que habla Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos cuando somos salvos, tenemos en el Señor una liberación completa del pecado. Por eso yo insisto mucho en que la verdadera señal de un cristiano, de un verdadero cristiano, no es nada más que vaya a la iglesia, no es nada más que cante coros, no es nada más que de repente ore, no es nada más que de repente incluso pueda pronunciar pasajes de la Escritura, sino lo que realmente va a dar testimonio de si una persona es verdaderamente cristiana son sus frutos, frutos de arrepentimiento, que quizá al principio puedan ser leves, mínimos, pero que en la medida en la que va avanzando, esos frutos van siendo cada vez mayor. Un árbol, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Ahora aquí hay que ver algo que también es importante que lo entendamos, y los que trabajan en la agricultura lo entienden. Un árbol va a dar, si bien es un buen árbol, va a dar buenos frutos, pero eventualmente algunos de esos frutos no serán buenos, pero la mayoría de frutos van a ser buenos. Igualmente, cuando el árbol es malo, puede dar algunos pequeños frutos de buenos frutos, pero la mayoría de sus frutos van a salir malos. Así sucede con el ser humano. Cuando el cristiano es, y esto a veces nos puede confundir, porque el cristiano va a dar buenos frutos, aunque eventualmente produzca uno que otro malo. Y también el pecador puede dar eventualmente algún buen fruto, pero la mayoría de sus frutos van a ser malos. Entonces, lo que va a evidenciar realmente si una persona es verdaderamente cristiana o no, es la suma de sus frutos. No lo podemos juzgar por un fruto,
La Biblia dice por sus frutos, o sea, muchos frutos. Necesitamos ver muchos frutos. Y cuando hablaba de que un cristiano no es aquel que nosotros solo vemos en que va a la iglesia, que canta coros, que eventualmente habla de la palabra, que eventualmente lo vemos orando o algo así. Eso no es una evidencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que también los impíos lo hacen. Por ejemplo, vemos en la tentación de Jesús en el desierto al diablo pronunciando palabra de Dios, pero pronunciándola fuera de contexto. Vemos en el libro de Proverbios que la oración de los justos es el gozo del Señor, pero la de los impíos él la aborrece, o sea que el impío también ora. En cuanto a los cantos, bueno, los cantos cualquiera los puede aprender y cualquiera los puede cantar. Así como hemos visto que algunos hermanos creyentes cantan canciones del mundo, también hemos visto que algunos del mundo cantan canciones cristianas y eso no implica que sean salvos. Es sus frutos de vida, su relación con el Señor, la intensidad de su relación con el Señor, su vida privada, su vida familiar, su vida laboral, su vida social, su vida incluso eclesiástica, es la que nos va a ir determinando. La suma de los frutos que vemos en todas esas áreas es la que va a ir determinando si una persona es verdaderamente nacida de nuevo o no. Recordemos también la parábola del trigo y la cizaña, de la cual nos habla Jesús, de que el trigo, la cizaña, si usted no la conoce, la cizaña en su proceso de crecimiento se parece muchísimo al trigo. Sin embargo, la diferencia está cuando ya las dos están maduras, la planta del trigo y la planta de la cizaña está madura. Son diferentes los frutos y las raíces se entrelazan. Recordemos lo que dice la parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar trigo en su campo, pero mientras estaba durmiendo, o sea, mientras estaba esperando que el trigo creciera, vino el enemigo y sembró la cizaña, y crecieron juntos o brotaron juntos el trigo y la cizaña. Vinieron los obreros del Señor a preguntarle si quitaban la cizaña, y él dijo que no, que la dejaran crecer, y que hasta el final en la cosecha se haría la separación del trigo y la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña también se arrancara trigo, porque las raíces se pueden entrelazar. Entonces eso significa que en las congregaciones o en las iglesias puede crecer cizaña junto con el trigo. De hecho, también nos lo enseña Juan. Si no estoy mal, en la primera, en una de las 3 cartas de Juan, en este momento no me acuerdo cuál de ellas, pero dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aún el Señor Jesucristo, sabiéndolo, aún el Señor Jesucristo sabiendo que Judas le iba a traicionar, que Judas no era de los de él, lo mantuvo ahí. Estaba con ellos, pero no era de ellos. Por eso al final Judas era el hijo de perdición, y al final lo terminó entregando al Señor Jesucristo. Entonces debemos tener muchísimo cuidado en juzgar. Por eso la palabra nos enseña que no juzguemos, porque no conocemos el corazón de la gente. Es el corazón lo que determina. Es en el corazón donde está la esencia de la gente. Lo externo nos puede engañar, pero el Señor Jesucristo, si ustedes se recuerdan, en 1 Samuel capítulo, si no estoy mal, 17, le dice a Samuel, cuando va a ir a ungir a David como el futuro rey, el sustituto de Saúl, le dice, no mires la apariencia, los hombres ven la apariencia, mas yo miro el corazón. El Señor lo que juzga es el corazón, la esencia, y la esencia que cada uno de nosotros está en el corazón. Entonces, del corazón puede salir lo bueno como lo malo. Entonces hay que sopesar
que es la mayor cantidad de frutos de una persona para saber si esa persona es nacida de nuevo, número uno. Y número dos, una persona que ha nacido de nuevo va a aborrecer el pecado cada día más, porque esa nueva naturaleza debe irse desarrollando. La palabra nos enseña que las cosas en el reino de Dios son como una semilla de mostaza, que se siembra la semilla, pero se va a desarrollar, que siendo una semilla tan pequeña, se va a desarrollar y va a crecer y convertirse en un gran arbusto. Eso nos habla de crecimiento, de desarrollo y de fructificación. Entonces también nos habla de que debemos dar un tiempo a una persona recién convertida para evidenciar si hay crecimiento, desarrollo y fructificación. Debemos ser muy cuidadosos en ese aspecto y no ser tan ligeros para juzgar a los demás. Es más, no deberíamos juzgar a menos que podamos hacerlo con justo juicio. Y justo juicio implica que primero voy a quitarme la viga de mis ojos para poder ver la paja en el ojo ajeno. Esto me lleva a algo. Nosotros necesitamos más que nada ocuparnos de nosotros mismos antes que ocuparnos de los demás. De los demás se va a ocupar el Señor, pero de mí mismo solo me puedo ocupar yo, y la responsabilidad que el Señor me da es de ocuparme de mí mismo, de edificar y sobreedificar en mí. Es lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios capítulo número 3, de que necesitamos sobreedificar en cada uno de nosotros, y eso significa crecer. Esa es otra señal del nacido de nuevo. El nacido de nuevo no solo es perdonado y limpiado de sus pecados, sino que también recibe una nueva naturaleza que va a requerir, que va a demandar de nosotros el crecimiento en el Señor, el buscar la palabra, el buscar la comunión con el Señor, el buscar la comunión con los hermanos. Eso es algo natural, además de no solo eso, sino de buscar la palabra, entenderla y ponerla por obra, ir transformando nuestra manera de pensar para que cambie también nuestra manera de vivir y se manifiesten los frutos de esa nueva vida, que son los frutos de arrepentimiento. Y en este proceso no estamos solos. Y esto nos va a servir para introducir la próxima serie que vamos a iniciar el lunes acerca de conocer al Espíritu Santo, al que yo le llamo el gran desconocido. ¿Por qué? Porque la mayor parte del cuerpo de Cristo no conoce totalmente al Espíritu Santo, solo conoce ciertas etapas. Eso vamos a verlo a partir del próximo lunes. Pero miremos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, acerca de el haber sido lavados y que implica también haber sido santificados. Dice la palabra: y esto erais algunos pecadores, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Entonces, aquí la palabra está haciendo referencia a lo que nos dice Apocalipsis. Fuimos lavados, fuimos santificados en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que cree en su nombre es hecho hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor de sus vidas en su corazón y lo confiesa de alguna manera, este es salvo. Entonces, en ese momento es que ocurre el lavamiento y la santificación por el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros, no hay otro camino. Es lo que dice también Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese yo soy es el único camino, la única verdad y la única vida. Ese camino es verdadero y nos conduce a la vida verdadera, a la vida en Cristo Jesús y a la vida eterna. Pero aquí dice algo más, y dice: por el Espíritu de nuestro Dios.
En el nombre del Señor ya vimos que significa reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y reconocer el señorío de Cristo en primer lugar implica el someternos a sus mandamientos, el someternos a la palabra, el buscar el cumplimiento de la palabra en cada uno de nosotros, en poner la palabra por obra. Y eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo número 15 al 17. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, el señorío de Cristo implica la decisión, la convicción, el compromiso de cada uno de nosotros de guardar los mandamientos del Señor. Y para guardarlos necesito conocerlos, y para guardarlos necesito además entenderlos. El conocer los mandamientos viene por la lectura de la palabra, pero el entender los mandamientos viene por la meditación de la palabra, y eso nos lleva a hacer la palabra. Un verdadero cristiano es aquel en quien vamos a ver que mayoritariamente pone la palabra por obra en todos sus actos, no solo en su pensamiento, sino en sus acciones, o en la mayoría de sus acciones. Eso significa reconocer el señorío de Cristo. Esa es la verdadera fe que recibimos cuando somos salvos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe nos lleva a la salvación, pero la salvación no existe sin el señorío de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Pero ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación, porque aquí nos habla de que hemos sido lavados y santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, de acuerdo a lo que nos enseña también Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dice, y yo enviaré al Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de nosotros es convencernos de pecado. Y ese convencimiento de pecado previamente tuvo una acción. La palabra de Dios dice en Corintios que nosotros, cuando estábamos en pecado, y el hombre natural, que todavía sigue en el pecado, tiene los ojos de su entendimiento cegados para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y ese cegamiento viene, o esa ceguera viene por el príncipe de este mundo, o sea, el diablo. El diablo tiene cegados a los pecadores para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, para que ellos puedan ver la luz del Evangelio, para que ellos puedan reconocer sus pecados, el Espíritu Santo lo primero que hace es que quita esa venda de los ojos y convence de pecado al pecador. Una vez que lo convence de pecado, entonces ese pecador confiesa, viene el don de Dios, que es la gracia por medio de la fe, para que ese pecador confiese, y crea y confiese al Señor Jesucristo. Y de hecho es lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo quita la venda de nuestros ojos, nos convence de pecado, aplica la gracia por medio de la fe en ese pecador que ya está convencido, y lo lleva a confesar que Jesús es el Señor, a reconocer, a creer en su corazón y a confesar que Jesús es el Señor de su vida. Pero el Espíritu Santo hace algo más, aparte de todas estas cosas en la salvación. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que aplica el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Somos regenerados, y este es el paso en la salvación que se llama regeneración. Es decir,
somos cambiados de naturaleza. Esa vieja naturaleza pasa y recibimos la nueva naturaleza, la palabra de Dios. Y esto es hermoso porque la palabra de Dios nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fuimos engendrados por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y esto de la semilla incorruptible significa una semilla lleva implícito el ADN de el árbol de donde viene. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta figura? Que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos es implantado en nosotros el ADN de Dios. Y el ADN de Dios es un ADN santo, justo, verdadero, amoroso, eterno, infinito, etc. Nos es implantada la esencia de Dios. Y esto también nos lo enseña Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, tenemos en nosotros un nacido de nuevo, tiene en su ADN el ADN de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Por eso comenzamos a amar, a buscar las cosas de Dios y comenzamos a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque obviamente Dios ama sus cosas, mientras que aborrece el pecado. Como esa semilla fue implantada en nosotros, comenzamos a experimentar lo mismo. Esa es la marca de fábrica, digámoslo así, de un nacido de nuevo. Comienza a tener hambre por las cosas de Dios, como dice David. Mi alma tiene sed de ti, mi alma clama por ti. Y por el otro lado, comenzamos a aborrecer el pecado. Y el salmista también lo dice, que él va a apartar todo lo que es pecado de su vida. Y eso pasa con el nuevo nacimiento. Comenzamos a amar las cosas de Dios y a aborrecer las cosas del mundo, a aborrecer el pecado, a aborrecer lo que Dios aborrece. Y muchas veces lo comenzamos a aborrecer aún antes de saberlo por la lectura de la palabra. Comenzamos a aborrecer lo que Dios aborrece y en el principio quizá no nos explicamos por qué lo comenzamos a aborrecer, pero es por esa nueva naturaleza. Y le voy a contar un testimonio así muy rápido acerca de eso. Yo conocí al Señor cuando tenía más o menos, tenía 13 años cuando conocí al Señor. Y cuando yo conocí al Señor, nadie me habló del Señor, no sabía nada del Señor. Fue un encuentro personal del Señor conmigo. Y lo que yo sí percibí en ese momento fue que algo había cambiado en mi corazón, y algo muy profundo. De hecho, cuando tuve ese encuentro con el Señor, que en ese momento no lo supe exactamente porque estaba ignorante de todo. Yo no venía de una familia cristiana o ni católica, de hecho, mis padres ellos no tenían ninguna religión en ese momento o no seguían ninguna creencia en ese momento. Eran prácticamente ateos funcionales, le llamo yo, los que dicen que creen en Dios, pero en realidad no saben nada de Dios y no viven nada de Dios. Entonces eran ateos funcionales y yo era igual. Entonces cuando tuve ese encuentro, comencé a llorar. Estaba yo solo y comencé de la nada, comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y no me podía contener y no sabía qué me estaba pasando, pero lo que sí supe es que había cambiado algo en mi corazón en ese momento. Como no me discipuló nadie, ni yo busqué quien me discipulara porque no estaba entendiendo esto, resulta que a esa edad, obviamente, la adolescencia y todo, y uno viviendo rodeado de personas del mundo, de amigos del mundo, muchas veces fui participante de las cosas que ellos hacían, pero había algo en mí que yo no entendía.
Y yo decía, ¿por qué ellos lo pueden hacer y disfrutar, aparentemente? Pero si yo lo hago, me siento mal. Es más, muchas veces me molestaban porque yo me abstenía totalmente de lo que ellos hacían. Estaba ahí presente, pero yo no lo hacía, solo estaba ahí. Y lo aborrecía. Y yo no entendía por qué. Yo decía, ¿en qué soy diferente a ellos? Posteriormente, cuando ya comencé a caminar en el Señor, comencé a avanzar en lo que era la salvación, me di cuenta que lo que había sucedido es que mi naturaleza había cambiado de naturaleza pecadora a la naturaleza de Dios, y que por esa circunstancia yo aborrecía el pecado. Como decía Pablo, ¿no? En mi mente, en mi corazón, quiero servir a Dios, pero en mi mente encuentro otra ley que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, así me sentía yo. Miserable, aún sin hacer el pecado, con solo estar ahí presente donde veía el pecado, y lo aborrecía, lo rechazaba totalmente. Pero es porque esa es una consecuencia de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza implica una regeneración y una renovación por el Espíritu Santo, y nos lo enseña Tito capítulo 3 versículo 5. Es un nacer de nuevo, que nos lo enseña 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Es recibir esa nueva naturaleza, que nos lo enseña 1 de Pedro 1:23 y 2 de Pedro 1:4, que es el ADN de Dios, y eso nos liberta del pecado, como dice Efesios capítulo 5 versículo 22 al 24, Romanos 12 versículos de 1 al 3, nos debe llevar a una liberación creciente del pecado. En Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 24, la palabra de Dios nos enseña que nos vistamos del hombre nuevo, creado según la justicia y la verdad, y nos despojemos del hombre viejo que está corrompido, de la vieja naturaleza. Y en Romanos 12 versículos del 1 al 3 nos da 3 claves para ir desarrollando esa nueva naturaleza en nosotros. Primero, que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre, o sea, que no nos dejemos dominar por las pasiones de la carne. Que son las pasiones de la carne, o las pasiones del ego, son 3: la autogratificación, la autocomplacencia y la autoexaltación. La autogratificación son los deseos de los ojos, de los que nos hablan. De estas 3 cosas nos habla Primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17, y los denomina: la autocomplacencia, los deseos de los ojos; la autogratificación, los deseos de la carne; y la autoexaltación, la vanagloria de la vida. Estas son las cosas que vienen del ego, de la vieja naturaleza, que todavía permanecen como programadas en nuestra mente, a pesar de que nuestra vieja naturaleza ya se murió. Pero nuestra mente, esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que todavía permanece ahí, nos va a llevar a eso. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12:1, primero, que pongamos bajo servidumbre los deseos de la carne. O pongamos en servidumbre nuestro cuerpo y lo presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. La segunda es Romanos 12:2, dice que no nos amoldemos o no sigamos pensando como piensa el mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento viene por 2 cosas. Viene por la lectura de la palabra, por el conocimiento de la palabra, y por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él es nuestro Maestro, Él es el que nos guía a toda la verdad, Él es el que nos recuerda la palabra de Dios para que la pongamos por obra. Él es el que nos convence de pecado, y todo eso va renovando nuestro entendimiento. Y la tercera cosa que dice Romanos 12:3 es que no tengamos un concepto de nosotros mismos mayor que el que deberíamos tener. Así que necesitamos ir desarrollando esa nueva naturaleza, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador en ello. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos enseña que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la imagen misma de Cristo, que es
que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Así que es una obra completa, ese lavamiento de nuestros pecados, el que nos lavó de nuestros pecados y nos limpió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, es Jesucristo más la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra conjunta y que va a ser conjunta por el resto de nuestras vidas. Tanto Jesús como el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo van a estar obrando en nuestras vidas para esa transformación, para ir perfeccionando esa transformación, para irnos llevando cada día a un nuevo nivel de vida espiritual, tal como nos lo enseña también Proverbios capítulo 4 versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es lo mismo de Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que y nos falta una parte acá, que es que el Señor no solo nos lavó y nos limpió y nos perdonó, nos dio vida eterna, nos liberó del pecado, nos dio una nueva naturaleza, el ADN de Dios, sino que además la palabra de Dios dice que nos dio una visión, un propósito, y es que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Qué significa el que seamos reyes y sacerdotes? No es un título para que nosotros nos gloriemos, no es un título para que se nos suba a la cabeza, no es un título para alimentar nuestra vanagloria. Significa que el Señor nos ha dado autoridad para reconciliar todas las cosas con Él, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículos del 18 al 20, nos habla que el Señor Jesucristo en la cruz reconcilió todas las cosas con Él. Creó las condiciones para la reconciliación de todas las cosas con Él. Y en segunda de Corintios 5, 17 al 18 o al 20, nos dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas estas fueron hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? De reconciliar todas las cosas con Dios a través de nuestra transformación, a través de la transformación, de la regeneración en primer lugar, y de la progresiva transformación de nuestras mentes, porque al ir cambiando nuestras mentes van cambiando nuestras acciones, y al cambiar nuestras acciones estamos transformando nuestro entorno, estamos liberando nuestro entorno de las consecuencias del pecado. Así que ese reyes y sacerdotes significa que Dios nos ha dado la autoridad para transformar las cosas del mundo natural, reyes, y transformar las cosas del mundo espiritual, sacerdotes, y tener libre acceso al trono de su gracia para obtener la dirección que necesitamos para la transformación en el mundo terrenal. Eso es lo que significa a grandes rasgos el que seamos hechos reyes y sacerdotes, y esto nos lo enseña también la palabra de Dios en Mateo capítulo número 28, versículos del 18 al 20, que es la gran comisión, y la vamos a leer tal como está escrita. Dice en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note lo que dice en el versículo 18. Toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo, sacerdocio, y en la tierra, reinado. ¿Y qué hace? Él nos da ese sacerdocio y nos comparte ese sacerdocio y ese reinado
para que vayamos y discipulemos a las naciones. Y discipular a las naciones no solo significa discipular a las personas, significa poner bajo el señorío de Cristo todas las actividades de esas naciones para que sean transformadas. O sea, nosotros tenemos una labor transformadora en el mundo. No es solamente no es solamente que seamos salvos, es que transformemos nuestro entorno. Si usted y yo, digamos, si yo transformo mi entorno, voy a alcanzar a otra persona que a la vez va a transformar su entorno, y esa persona va a alcanzar a otra y esa otra va a transformar también su entorno. Cuando ya somos muchísimos, deberíamos estar transformando nuestro entorno totalmente si somos obedientes a la palabra de Dios. De hecho, eso sucedió en la iglesia primitiva. Cuando Pablo llega a Éfeso y lo toman prisionero y casi que lo dejan medio muerto, una de las acusaciones que hacen sus acusadores es que él era de los que estaban trastornando el mundo. Es decir, lo estaban transformando, estaban sacando al mundo de su estado anterior y llevándolo al nuevo estado en Cristo Jesús. Entonces nos habla de la labor transformadora del cristiano en su mundo externo, y eso es reinado. Y también dice que somos hechos sacerdotes, y ese sacerdocio significa la comunión, la intimidad con el Señor y la autoridad también sobre el mundo espiritual de los demonios. Y esto es lo que nos enseña también la palabra cuando nos dice que nos ha dado potestad de echar fuera demonios. Y también cuando en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 18 en adelante, nos dice que lo que atemos en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Eso habla de los dos niveles de autoridad que usted y yo tenemos. No solo tenemos autoridad espiritual, sino también tenemos autoridad sobre el mundo natural. Recuérdese que cuando Jesús me envió a sus discípulos, los discípulos hicieron exactamente eso. ¿Y qué regresaron diciendo? Los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, esa era la autoridad espiritual. Y la palabra en primera de Pedro, en el capítulo número 2, nos reafirma este sacerdocio y este reinado. En el versículo 9, y aquí nos especifica para qué es que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y miren lo que sigue: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí en este pasaje está resumido todo lo que hemos hablado del lavamiento de Dios, del Señor, para cada uno de nosotros. Esto lo condensa. Dice: sois linaje escogido, es decir, somos personas con la naturaleza de Dios, con el ADN de Dios. Por esa razón somos real sacerdocio, porque Cristo es el sumo sacerdote. Somos una nación santa apartada para Dios, y somos real sacerdocio por dos cosas. Ahí está condensado reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de Reyes, pero también es el sumo sacerdote. Como Él lo es y nosotros tenemos ese ADN, hemos recibido ese real sacerdocio. Somos una nación apartada para Dios, para que anunciemos sus virtudes.
Es decir, primero la evangelización y luego el discipulado. Esa es una característica de un nacido de nuevo. No solo es salvo y no solo proclama su salvación ni el señorío y el señorío de Cristo, es decir, manifiesta la transformación en su propia vida, sino que además de eso tiene una necesidad de compartir con otros la palabra de Dios, una necesidad de evangelizar y de discipular a otros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Antes de que se vaya, por favor, recuerde que al final oramos por cada uno de nosotros y nuestras familias. Solo los recordatorios de siempre. Número 1, si esta transmisión ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que bendiga la vida de ellos también y dé de gracia lo que de gracia hemos recibido. Número 2, el día de mañana y el día domingo vamos a estar subiendo a esta hora, más o menos un poco antes, nuestras 2 enseñanzas de la palabra de Dios y reanudamos nuestras transmisiones de lunes a viernes el próximo lunes a las 8 de la noche. Así que le invitamos desde ya a que nos sintonice. Vamos a iniciar una nueva serie que es Conociendo al Espíritu Santo. Aparte de ello, les recuerdo que tenemos a su disposición nuestro canal de YouTube, donde puede encontrar bastante cantidad de enseñanzas orientadas a nuestra edificación, exhortación, consolación y a nuestro crecimiento espiritual, que son de acceso totalmente sin costo. El canal está a nombre de Gustavo Bianchi, es @Gustavo Bianchi, y usted puede accesar a él sin ningún costo. Solo le vamos a pedir un favor: si usted accesa a nuestro canal, abajo del video que esté viendo, le va a salir una notita de suscribirse. Le agradeceríamos que se suscriba. Es también sin costo, pero eso nos va a ayudar a obtener mayores beneficios de parte de YouTube para mejorar nuestro servicio. Por la otra parte, si usted va a salir en estos días o en cualquier otro día, recuérdese usar la mascarilla si no está dentro de su grupo familiar, de usar el distanciamiento social si va a tener contacto con algunas otras personas, y de lavarse sus manos frecuentemente. No es por temor, es por precaución, y al hacerlo usted está protegiéndose usted, a su familia y a todos nosotros. Así que vamos en este momento a terminar la transmisión orando. Y le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por cada uno de nosotros y nuestras familias. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa obra maravillosa de Cristo en nuestras vidas, de lavarnos y limpiarnos de nuestro pecado, pero que va todavía mucho más allá, Señor, al liberarnos del poder del pecado, de la vieja naturaleza, de la muerte, Señor, y habernos dado una nueva naturaleza en ti, que es una naturaleza que contiene tu ADN, Señor, que nos hace aborrecer el pecado y vivir vidas agradables delante de ti, Señor. Gracias por tu misericordia, porque reconocemos, Señor, que ese regalo es un regalo de tu gracia por medio de la fe, Señor. Padre, permítenos, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en esta vida maravillosa, en esta nueva vida maravillosa que tú nos has dado, Señor, y que esa nueva naturaleza se vaya creciendo, desarrollándose y fructificando cada día más en nuestras vidas, manifestándose en nuestras vidas, Padre. Señor, también en esta hora te damos gracias por otro privilegio que la salvación en Cristo Jesús nos da, que es el de poder tener acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, levantamos delante de tu trono a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando a todo aquel que está bajo yugo, Señor, de mentira, de argumento o de razonamiento falso que le esté impidiendo conocerte a ti, obedecerte y vivir una mayor y mejor vida plena en ti, Señor. Padre, te pedimos también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús,
que tú levantes al que esté caído, fortalezcas al que está debilitado. Si hay alguien entre nosotros, Señor, que está pasando por tribulación y está angustiado, temeroso o frustrado, deprimido, ansioso, estresado o cualquier otra emoción negativa, tú extiendas sobre él, Señor, tu manto de alegría, y en su corazón derrames ese óleo de gozo que cambie su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en danza y su pesar en fiesta, Señor. Que a cada uno de nosotros nos des cada día más hambre y sed de ti. Que la expresión de nuestra alma, Señor, sea de un clamor por más de ti, así como el siervo clama por las aguas en el desierto. Te pedimos también, Señor, que tú traigas al conocimiento tuyo a aquellos miembros de nuestra familia que todavía no te conocen, Señor. Nos acogemos a tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Y te pedimos, Señor, que ellos vengan al conocimiento tuyo en este tiempo. Padre, también te pedimos que tú esta noche nos des un descanso reparador, que tu Espíritu Santo siembre en nuestro espíritu que no descansa, Señor, esas semillas de bendición, semillas de eternidad que fructifiquen y produzcan fruto para gloria tuya y bendición nuestra. Y que nos permita, Señor, un fin de semana lleno de bendiciones, lleno de cumplimientos, lleno de frutos, que nos gocemos y nos alegremos en este fin de semana porque son los días que tú has hecho, para que nos gocemos y nos alegremos en ti como cada día de nuestras vidas, Padre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Señor, yo le levanto en esta noche, Señor, una petición especial por el pastor Relay, Señor. Te pido, Padre, que sobre él y sobre todos los ministros tuyos, Señor, en Guatemala y en el mundo, tu unción, Señor, venga con una mayor fuerza, que se activen nuevos dones en cada uno, Señor. Que tú nos convenzas, Señor, de la necesidad de vestir a tu novia, de prepararla, Señor, para la pronta venida de Cristo. Que nos libre, Señor, de toda enseñanza de error y de toda enseñanza falsa, Señor, que pueda desviar a las personas de la verdadera fe, de la verdadera sana doctrina, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice la obra de cada uno de los ministros tuyos, Señor, con frutos de arrepentimiento en las personas, Señor, y que podamos todos juntos contrarrestar, Señor, ese enfriamiento que vemos en muchas personas debido a la maldad que hay en el mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que el Señor me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana, una linda noche, y esperamos, si Dios lo permite, podernos reunir nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche para una nueva transmisión de esta serie nueva que va a tratar del Espíritu Santo. Y también les recuerdo que tanto el sábado como el domingo, a eso de las 6, 7 de la noche, vamos a subir una enseñanza para que usted pueda también, si lo desea, escucharla y ser edificado por ella. Mientras tanto, bendiciones y un abrazo para todos, y primeramente Dios, nos vemos en vivo el próximo lunes.